Bueno, continuamos la segunda parte de la mañana con la mesa de lo psicológico. Empezamos por la primera ponencia, que nos la va a dar don Miguel Guerrero Díaz. Es psicólogo del equipo de salud mental de Marbella y actualmente también ejerce en el mismo hospital de Marbella. Tiene una importante formación cognitivo-conductual, ha sido residente de Carlos Haya, compañero mío, y lo hemos invitado a las jornadas porque es una persona que sabe mucho de trastornos de ansiedad en general y cómo abordarlas. A mí me ha tocado en el tema de la comorbilidad, el tema de los trastornos de ansiedad, creo que me ha tocado bailar con la más fea, porque los cuadros de ansiedad están dentro de la comorbilidad psiquiátrica de la mayoría de los trastornos mentales, tanto trastorno mental grave como ansiedad, depresión y somatizaciones. Muchos de los pacientes con trastorno bipolar, a pesar de que la epidemiología da unos números muy elevados, reciben un correcto diagnóstico de trastorno de ansiedad muy poco. Existe también una sobremedicalización de la ansiedad como una primera acción terapéutica, digamos como que se anestesia la ansiedad pronto, con gran cantidad de fármacos. La ansiedad queda un poco como relegado a un papel menor por las implicaciones terapéuticas que tiene. Y quiero desmontar un poco este mito, ¿no? 9 de cada 10 pacientes que sufren trastorno afectivo bipolar van a sufrir un trastorno de ansiedad como comorbilidad a lo largo de la vida. Bueno, ¿qué es la ansiedad? Primeramente, la ansiedad es una emoción, es algo que tiene que quedar claro. Es una emoción básica, es una emoción con carga negativa y, como todas las emociones, pues tiene un papel relevante en el sistema motivacional del individuo. En concreto, la ansiedad es una expresión de un estado emocional, como digo, en el que el sujeto se siente inquieto, tenso, nos pone en estado de hiperalerta, nos atemoriza profundamente o nos preocupa por algo que puede estar especificado o no, puede ser real, puede ser simbólico, puede estar presente o puede también estar anticipado. En el sistema de respuesta somático, sudoración, taquicardia, dilatación pupilar, todos los que hay aquí, aceleración respiratoria, vómitos, desmayos, mareos, en general son síntomas fisiológicos debido a la hiperreactividad del sistema nervioso simpático. A este tipo cuando intentamos resaltar el componente somático de la ansiedad, es lo que utilizamos el término de angustia, alarma, inquietud, aparecen las preocupaciones, también pueden aparecer obsesiones, la aprensión y los PAN, que son los pensamientos automáticos negativos. Y por último, en el sistema motor, pues, lo conforman la expresión facial, las posturas corporales, los movimientos, que son todos ellos comportamientos observables y van a desarrollar el sistema de respuesta de defensa-ataque en función de lo que el individuo vaya a resolver en cuestión de la ansiedad y generalmente van a ser dos tipos de respuestas, o la evitación o la huida. En el lado negativo, en el lado positivo sería el afrontamiento, como luego veremos. Me parece muy importante diferenciar la ansiedad normal de la patológica. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo vaya reflejando muchas de las características esenciales de los trastornos, la mayoría de los que estáis aquí vais a pensar que vais a decir, joder, pues yo estoy diagnosticado entonces de un trastorno de ansiedad o debo sufrirlo, porque muchas de las cosas que van a aparecer aquí las hemos experimentado. Si una persona, por ejemplo, ahora pierde el trabajo y esa ansiedad que le crea le provoca una movilización hacia buscar otro nuevo puesto de trabajo, a no quedarse bloqueado en casa, a no quedarse encerrado, decimos que tiene un valor adaptativo. Si esto no es así, se convierte en un estado de desadaptación y entonces ya pasaría a llamarse ansiedad patológica, el denominado trastorno de angustia, que puede llevar acompañado, ¿no?, agorafobia, y consisten en crisis de ansiedad que son inesperadas, son recidivantes, que se caracterizan, como decía antes, por una presentación súbita de varios de los síntomas físicos y psicológicos que he expuesto antes, no tienen por qué aparecer todos. Sufrir crisis de ansiedad lo hemos podido sufrir todos a lo largo de la vida y el que no lo haya sufrido lo va a sufrir. Pero marca una diferencia esto, que una de las crisis, o al menos una de las crisis de las que vaya sufriendo la persona, van seguidas de los siguientes síntomas. Que existe una inquietud persistente ante posibilidad de tener nuevas crisis. En sí, la agorafobia se ha entendido coloquialmente como miedo a los lugares abiertos, al espacio abierto, pero no solamente son a los espacios abiertos. Consiste en la aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil, o bien donde el sujeto estima que si sufre una crisis de ansiedad no va a poder tener ayuda o va a ser difícil salir de ahí. Otro trastorno, el segundo más común, el trastorno de ansiedad generalizada. Estos son ansiedad por la existencia de preocupaciones muy excesivas, lo que se llama, ¿no?, la expectación aprensiva, sobre una amplia gama de acontecimientos de la vida cotidiana, ¿no?, laboral, familiar y escolar.
vamos a ver, con lo que está cayendo hoy diremos, bueno, pues ¿quién no está preocupado por el trabajo, no está preocupado por la familia, no está preocupado por el colegio, por los niños? Pues prácticamente todos. ¿Qué marca la diferencia? Pues lo que decía antes, este tipo de preocupaciones pasan a ser, en el trastorno de ansiedad generalizada, incontrolables. Otro cuadro, este es un cuadro de unas características más particulares, pero se incluye también dentro de los trastornos de ansiedad, lo habéis escuchado, el obsesivo-compulsivo, que se caracteriza por la presencia de obsesiones, ¿no?, que se definen como pensamientos intrusos, recurrentes, persistentes, que generan una ansiedad tan grande al paciente que lo sufre, que le lleva a realizar o le impulsa a realizar una serie de rituales, que es lo que llamamos compulsiones, con vista a reducir este grado de ansiedad. La fobia social, esto se define, la característica que lo define es que es un temor muy acusado y persistente por una o más situaciones sociales en las que el sujeto se va a ver expuesto ante el público y teme ser evaluado o ser enjuiciado por parte de los demás. El trastorno de estrés postraumático es una clínica ansiosa también complicada que se origina cuando se ha sufrido o se ha observado también un acontecimiento que es altamente traumático. Es decir, es altamente traumático, se define, la persona lo experimenta con un horror intenso porque la vida de su propia vida o la vida de los demás han estado en juego, ¿no? La fobia simple, que se denomina simple no porque sea simple de tratar, sino porque es específica y es digamos la fobia, ¿no?, las típicas, ¿no?, los temores acusados, irracionales y desproporcionados ante situaciones que son más específicas. Y luego, por último, hay otros trastornos de ansiedad, por ejemplo, los que denominamos trastornos adaptativos con reacción ansiosa, que son síntomas en respuesta a estresores que son identificables, ¿vale? No son síntomas que van más allá de los 3 meses de que aparece el estresor, luego desaparecen. El trastorno de estrés agudo, que es parecido al trastorno de estrés postraumático, cambia el criterio temporal, que tiene que estar menos de 4 semanas, y los trastornos de ansiedad, que también pueden ser secundarios a enfermedades médicas o pueden estar inducidos por sustancias. Es muy frecuente que los síntomas de ansiedad precedan la aparición del cuadro bipolar, es decir, que actúe como un factor precipitante. La comorbilidad también de los trastornos de ansiedad se correlaciona con la severidad de la enfermedad bipolar, atendiendo a una serie de indicadores que os presento aquí. Por ejemplo, aumenta el número de las hospitalizaciones, también afecta más las características, la presencia de características psicóticas, como hemos dicho, el uso indebido de alcohol y drogas y los intentos de suicidio. Estas dos últimas variables fueron significativamente estadísticas. Otro dato también importante que hay que resaltar es que existe también una correlación importante entre los trastornos de ansiedad comórbidos con el temperamento depresivo. La presencia de la comorbilidad de los trastornos de ansiedad también altera el pronóstico y el tratamiento del trastorno afectivo bipolar. Existe también un mayor aumento de los costos sanitarios y este resultado también me parece importante porque no hemos hablado aquí durante el día del tema de la infancia y de la adolescencia, pero estos resultados también se pueden extrapolar a casos de niños y sobre todo de adolescentes también afectados con trastorno afectivo bipolar. Si hay presente uno de los trastornos de ansiedad que he comentado, se relaciona con una peor respuesta al tratamiento. Se disminuye la calidad de vida drásticamente en los pacientes bipolares con trastornos de ansiedad comórbidos y experimentan una mayor interferencia en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y además un mayor deterioro social. Pues una de las causas es una explicación un poco tautológica, es decir, el 29% de la población general va a sufrir algún trastorno de ansiedad a lo largo de la vida, es decir, es que en sí mismos los trastornos de ansiedad son muy prevalentes en la población general, luego en el colectivo de trastorno afectivo bipolar no iba a ser menos. La ansiedad en estos casos puede jugar varios papeles en relación con el trastorno afectivo bipolar. Ya hemos dicho que puede actuar como un factor predisponente, puede actuar también como un factor precipitante de las crisis, también puede actuar la ansiedad como un factor concurrente, es decir, que esté relacionado. El título de la jornada pone comorbilidad juntos pero no revueltos, pues aquí sería juntos y además revueltos, ¿vale? Eso sería lo concurrente. Efectivamente podría ser también como factor comórbido, en el sentido de que coexisten de manera independiente ambos trastornos o más. Como hemos visto también, otro papel que puede jugar es que un factor de riesgo negativo en la evolución del cuadro bipolar y ya también, más INRI, puede actuar como consecuencia o puede aparecer como consecuencia del propio trastorno. Y finalmente, ya para terminar, el tema del tratamiento de los trastornos de ansiedad, pues bueno, hay dos estrategias fundamentales, una es la psicofarmacoterapia, que utiliza un gran arsenal de fármacos, ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos y demás, y la psicoterapia, la opción psicoterapéutica, incluye aquí todas las intervenciones de corte psicológico. Pero quiero señalar, más allá de esto, porque luego estamos hablando de lo mismo, que se ha demostrado una eficacia igual y en algunos casos superior de la psicoterapia frente al empleo de fármacos. No se pueden superar los cuadros de ansiedad si no hay un afrontamiento hacia aquello que atemoriza al paciente. Enseñamos, digamos, en la terapia a que aprendan técnicas de afrontamiento
específico para cada trastorno. Si uno, por ejemplo, comentaba antes, tiene miedo a los lugares que hay mucha gente, que están concurridos y nunca se enfrenta a ellos, nunca va, pues por mucho que vaya a la consulta al doctor Eloy y le ponga su buen tratamiento farmacológico que él pone, pero él mismo se lo dice también así. Si no va a la guerra, no va a afrontar nunca este problema. La alta tasa de prevalencia y el riesgo de trastornos de ansiedad comórbidos en los pacientes con trastorno bipolar pone de relieve esto que comentaba al principio, ¿no? La necesidad de una mayor atención clínica a este subgrupo de población. Los trastornos de ansiedad, como habéis visto, afectan negativamente al inicio, al curso, a la evolución, al pronóstico, incluso a las descompensaciones y al tratamiento de los trastornos bipolares. Luego, si os dais cuenta, abarca todo el espectro de la psicopatología. Y por último, pues esto lleva a la inevitable conclusión de que hay que ofertar tratamientos psicológicos adecuados como alternativa a esto que comentaba al principio de la sobremedicalización de la ansiedad. Estas son un poco las conclusiones que quería comentar.